All right, I think we have a lot of Creo que people ya connected, tenemos muchas personas so I conectadas, think we can así que start. creo que Good podríamos morning, empezar. good afternoon, Buenos good días evening, a everyone, todo el and mundo a very, very y welcome to están más our que webinar bienvenidos today. a nuestro webinar We de are here hoy. to tackle a Estamos aquí critical para hablar challenge, de which un is how desafío to crítico, mobilize cómo the massive movilizar financial los resources that are recursos needed to financieros protect masivos our planet's necesitados biodiversity para and proteger la make a biodiversidad de better nuestro tribe. planeta y Specifically, today asegurarnos we de are que la focusing on the natura Global Biodiversity florezca y Framework en especial vamos 19, a which is the encontrar, goal to mobilize enfocarnos 200 en el billion objetivo 19 dollars per para year for movilizar biodiversity, which was 25 adopted mil in millones de 2023. dólares y My que fue name adoptado is en Aurora Urino. 2022. I'm Me a llamo Global Aurora Urinos, Environmental soy Finance Fellow working with el the United experto Nations en Development Goals finanzas and y Biodiversity trabajo Finance con Initiative. el And programa I'm very de honored to desarrollo de la facilitate ONU para el this desarrollo de webinar la today, biodiversidad y which es is un titled gran honor Public para Private mí Finance llevar Flowing into the este Global Biodiversity webinar Framework de Market hoy. 19 Trends and Innovation. Vamos a This enfocar session en is la part innovación. La of sesión our es broader parte de efforts under the GEF nuestro Global esfuerzo Biodiversity de Framework and the Action llegar Support al marco Project, de la but also biodiversidad the global, Public-Private pero Community of Allies también for Nature de, and Development de Finance under the el Represent desarrollo Nature de los Initiative, financiamientos which y is led by the como Green parte de Finance Institute iniciativa with del Trinity el Green Biofuel in Finance USFY. Institute, que junto So con we all know that el this programa de past year desarrollo de has la been ONU. very Ya much sabemos que este focused on último año finance. hemos sido enfocados We mucho saw en el this tema de las topic finanzas. Hemos taking visto cómo the main este floor tema at the key estaba conferences of the clave en parties las on climate, conferencias en el biodiversity, COP and desertification. del So the clima, focus of our biodiversidad y session de today will be really deforestación. to Y hoy explore vamos a the current landscape of enfocar en el public-private finance paisaje que for existe en las biodiversity, finanzas de focusing público-privado on para la innovative financial biodiversidad, con el mechanism enfoque to en support los finance with mecanismos de biodiversity. innovación y de I'm very financiamiento sure you are all innovadores. Estoy familiar seguro de que and todo el experts with mundo Zoom by now, conoce but so cómo let me funciona el just Zoom, cover pero some important voy a logistical aspects very quickly. hablar un poco sobre So los simultaneous aspectos interpretation logísticos is available in French and in Spanish. And by the way, thank you so much to our y muchas interpreters gracias para nuestros for being with intérpretes us today. por estar con nosotros. If you want to activate Si interpretation, quieren you can activar click la on interpretación, the pueden hacer icon un clic that shows en this el word on icono the que screen está at debajo the en la bottom of your screen, pantalla and then you can choose a y preferred language. If you escoger wish to la lengua de change su language preferencia. Si during the quieren duration during the webinar, cambiar la lengua this durante is el possible. webinar, You may click también the es icon, and posible now if you would clicando like el to mismo follow the session in icono English, y please select the escogiendo English el canal language inglés. button. I would also like to recommend speakers También me and gustaría participants to seek help recordar a as this los imitates our ponentes que interpreters' hablen job. poco pausado para hacer el trabajo de Lastly, intérpretes más if you fácil. have any Y technical por fin, issues, si tienen we cualquier have problema two técnico, colleagues that are disponemos helping de out. dos These are colegas que nos Martina están Koschanitz ayudando and con Camila el tema Rosales, técnico, con Camilo who Rosales y can support Martina, you. que nos pueden Finally, ayudar the con webinar is todos recorded. los desafíos It técnicos. will Este be made webinar se está available on haciendo the grabado Microsoft Forum y with today's más tarde presentation vamos a hacerlo in accesible different en nuestro languages. foro en We will diferentes also lenguas share y all the también information with vamos you a today compartir toda la información con that are shared ustedes today hoy by email after the webinar vía email concludes. después de la And conclusión del if you want to webinar. access Y past si quieren webinar session, acceder you can a los navigate also webinares the Microsoft pasados, también webpage, pueden and utilizar my nuestra colleague will página web also y drop the mi link in the colega chat va as a well. colocar ahí I el see enlace already al chat people de esta connecting, and guys, presentación. Ya feel sé free que se nos to están introduce conectando yourself muchas and maybe personas. mention where Por you are favor, connected from. introduzcanse, Thank you. su país, su nombre I will just walk y very briefly through the voy agenda a of dedicar today. algunas palabras a la It's a very agenda de hoy. exciting Tenemos lineup of una speakers agenda y coming un from grupo different de geographical areas, different ponentes muy type of interesantes de organizations. diferentes I'm personally very países, de excited. diferentes organizaciones We'll y begin me with a alienta context mucho setting poder by contar our con ellos. colleague Vamos a empezar from con nuestro UNEP-FI, colega who will introduce the del Represent programa de Nature desarrollo de project la and its ONU que means va and a practice. introducir el Next, proyecto y la we comunidad will del go to the práctico. introduction También on vamos a ir the a la topic introducción by de este Nonde tópico Sicilima, eh, who por is non de coming from Sicilima, the Securities que and Exchange viene Commission de in la Comisión de Zambia. Seguridad y We will then have Intercambio de four Zambia. very practical También tendremos cases la on presentación de cuatro casos financial prácticos mechanisms to de los mecanismos mobilizing financieros y cómo public-private movilizar finance.
las finanzas Mechanism is público-privadas. developed from Este European mecanismo and viene UNEP tanto del programa del expertise. desarrollo de la ONU We have como also de la UNIP, invited pero external también hemos speakers to invitado have a expertos a very good externos conversation and to share para innovative hacer ideas nuestra with us. conversación la más So amplia posible. Y con we will eso have speakers vamos a tener focusing ponentes que van a innovative enfocar finance for sobre primary la forest innovación conservation, innovativa, la biodiversity credits, and biodiversidad, los créditos de instruments of the biodiversidad, for ecosystem instrumentos services. de We deuda will y have a el final Q&A sistema at the Payment end for where you are Ecosystem. welcome to También take al the floor, final but podrán also hacer please feel sus free to preguntas. add any comments Si quieren añadir or cualquier any question you may comentario have y during the cualquier presentation pregunta in the chat. durante la presentación, The por speakers, the favor, colleagues are welcome to nuestros reply colegas y nuestros ponentes to your podrán comments in the chat. Now, responder without dentro hard del time chat ado, I también. would like to give the Entonces, floor con eso me to gustaría Aurelia dar Blin pie from a UNEP Aurelia FI, Lin who de will provide some Unify, quick que va remarks a on hablar the context sobre el of this webinar contexto and the de relevance for este net zero webinar project and its y las community. Please, Aurelia, the floor is yours. finanzas y cómo se movilizan. Hello everyone and Hola, buenos welcome to días a this first todos. gathering of Bienvenidos, the bienvenidas a este Committee of primer Practice encuentro for de Nature and Comunidad Development Práctica Finance this year. So this is the Público-Privada del first Desarrollo gathering de in the Finanzas. Es series, la and this primera one is sesión in de the format of este a webinar. So it's forma bringing y hoy en together día es the en forma yearly de actions webinar. report project that you are Es un probably gran apoyo familiar para with, los but proyectos also que for muchos revenues for de ustedes nature conocerán, projects. sino And the también aim la posibilidad of de this movilizar project and this finanzas community is really para to las better comunidades, align para for los the public and private proyectos. finance and Bueno, really siguiendo el focusing modelo on bridging público-privado con el pacto between especial national de biodiversity cerrar la situation brecha action entre plans and private los planes de public acciones finance. So UNEP nacionales FI y and el UNDP capital Biofuels and Green privado Finance Initiative. So we are y las bringing iniciativas verdes. actors from the private Así side que in llevamos this los effort to actores create a new privados model. a So nuestro I think today esfuerzo we común. somehow Creo lucky que because we are hoy just eh, after a momentum tenemos suerte COP16 in porque February last month in en Rome that we febrero surely en know Roma, about it, como saben, where the 200 se I and celebró el 200 colleagues won COP16 con on más this de management 200 mobilized países at least participando que han $200 podido billions annually movilizar by 250 2030. So it's a mil great millones de dólares para momentum, 230. Esto fue un and we objetivo know que also ellos that nos central colocaron to this y strategy that has sabemos been que approved la is estrategia the creation aprobada of por el place-based COP partnership está between basada en la governments, the creación private sector, de and when I say private sectors, la I mean cooperación also entre el the gobierno banks, y the la sector asset and privada, fund la manager, the banca, impact los investors, the private foundation and activos y financing cities, diferentes where we do fundaciones have the privadas funds and we do que have pipelines to pueden invest into it. invertir And en last but estos not planes least, also y to bring también indigenous es component like importante local involucrar a actors los pueblos in green indígenas sustainability y las of comunidades those indígenas bridging que that tienen we que are estar en trying el to create centro with de these este webinars and the esfuerzo community of que practice. aspiramos And we also crear tackling esta on posibilidad con developing esa serie markets de and eh, emerging market that webinars is a y bit more también en los challenge países for the private emergentes, en investor los due to the mercados high risk that emergentes they are donde taking. se So caracterizan por los today riesgos we muy have altos. planned to Entonces, focus on four core hoy trends vamos and a enfocar innovations en in the las public tendencias de la private inversión finance en las space finanzas when it públicas comes to privadas, en el espacio capital de flowing estas into finanzas, GBF target para mapping asegurarnos de and que la those capital plans and fluya initiation that en we esta decided to dirección focus y hemos respond also decidido to a sense of enfocar urgency and en also también sizings upcoming a sabiendas de la opportunities. So the first one urgencia is about y really las driving oportunidades que eso sustainable nos high integrity abren conservation solution for de las rainforests. soluciones And de we know that conservación those de ecosystems bosques. are very Sabemos vital for que estos stabilizing son the global ecosistemas, water son systems vitales and para la development biodiversity. So estabilidad de that's la actually biodiversidad y political, esto va social a ser topics as el COP centro 13 this year de gathering Berlin. COP16 en este It's año. about also Y boosting the también biodiversity queremos market. impactar When I el say mercado de boosting, créditos de it have also biodiversidad the e opportunity for impactar fostering indigenousness, utilizando la oportunidad biodiversity de credit involucrar schemes. So that's las exciting to hear comunidades that the model indígenas y already exists. entonces este modelo ya It's about existe also y innovating esto in the nos capital alienta. También se trata de la market, innovación and en the el list mercado of de capitales nature-linked instrument is y also los expanding with instrumentos more y teams la gama de quant and instrumentos bonds aquí targeting nature
amplía los bonos de biodiversidad siendo solo una de las opciones y están emergiendo cada vez nuevas y también los swaps de deuda como un instrumento, como una herramienta de la cual vamos a hablar también hoy y también sobre la manera de incentivar el modelo de pagamento, el modelo de payments y aquí tenemos China como un ejemplo muy alentador. Y entonces espero que el intercambio de hoy sea muy fructífero y es solo el primero de nuestros eventos y con eso doy la palabra a usted. Muchas gracias, Aurelia, por sus palabras y por darnos un poco de contexto relacionado con lo que vamos a ver hoy y los temas que nos tocan hoy. Y con eso me gustaría dar pie a Nondi Sichilima, que es el director de la Supervisión de Mercados y el Desarrollo y la Comisión de Seguridad y Intercambio de Zambia y va a hablar sobre, o proveernos una introducción sobre este tema y en concreto el tema de las finanzas público-privadas de los me- mecanismos innovadores hacia el objetivo 19. Eh, Señor Sishima, Thank usted tiene la you. palabra. Muchas gracias, Is Aurora, y it clear now? quería confirmar que me están Yes, escuchando very bien. clear. Sí, Okay. estamos Good escuchando bien. morning, good afternoon, good evening, Buenos días a whatever time todos it los is around the world, participantes, from wherever you are tardes joining us. dependiendo de la It faja is horaria a en great la que pleasure nos to están speak siguiendo. with Es all un of gran you and placer de hablar connect con with todos you ustedes y de on this conectar con passionate topic ustedes en este that tema concerns the que nos preservation apasiona tanto, of our la preservación biodiversity. de nuestra biodiversidad. As you may understand, Como BBF target entenderán, 19 is quite en important cuanto because it el looks at objetivo how 19 es we direct extremadamente importante financial porque resources towards nos projects that help us demuestra achieve cómo dirigir las sustainable finanzas outcomes to para preserve llegar our a los biodiversity. resultados Globally, sostenibles the de estimate in biodiversidad. terms of the funding gap En is, cuanto a la anywhere fundación, between estamos 600 hablando million de dollars to 600 mil anything millones de just up to dólares above $1 billion. o So it does really tal point to the vez más fact de that un trillón de there is dólares, need lo que nos to indica que mobilize realmente tenemos que financial movilizar resources towards los recursos financieros biodiversity. para As a impactar la country, we are yet biodiversidad. to Un establish país what that todavía no figure hemos is, but I do establecido la strongly cifra suspect that exacta, pero it's probably in the sospecho billions que of estamos dollars. hablando de So miles, it's de something that trillones all of us are de quite aware and dólares. alive to. As a country, biodiversity Y for us como is un país, para also nosotros la not just an biodiversidad environmental no issue, es but it's also simplemente an una economic cuestión de medio ambiente, issue, sino una cuestión because we económica, are one of those porque countries that, se even if trata de we uno de los develop as a países que country and todavía rely tenemos heavily on que biodiversity, continuar for con example, our nuestro agriculture, our desarrollo fisheries, y también nos our apoyamos en forestries, nuestra all biodiversidad. essential elements of our Por economy. So ejemplo, this los topic that we elementos are de nuestra economía tienen tackling que today ver con la right biodiversidad. Por does eso really este home tema for all of realmente us. para nosotros es One of the critical extremadamente things, I relevante. Una come from de the las public cosas sector, so I don't críticas, come from yo mainstream como government, representante but del on a sector policy level, one of the público, tasks a that we nivel have de is to política, ensure that le there's puedo decir que policy una de consistency las in terms tareas of que tenemos que creating an asegurar enabling de que environment for podemos this. crear y On the other side, desarrollar we also have eh, financial stability un issues that we have ambiente to y bear in mind. también So from trabajar a en regulatory aras point of de view, la the SFC estabilidad Transaction Commission, for financiera. example, Y our role nuestra is to comisión, create an por enabling ejemplo, nuestro environment papel es for crear the raising of este capital ambiente through the para capital levantar markets capitales a and making través sure de that los in the mercados de process, capitales investors are y well protected asegurarnos de que and en el we are proceso building los inversores confidence estén bien in the capital markets protegidos in terms y of que los mercados ensuring that the financieros nos markets operate confíen in an operando orderly way. de una Allow me to manera also touch briefly on the importance of collaborations. I did greet you, tried to greet eficaz. everyone También la across importancia de various la time zones, and that colaboración. does Y speak yo to the hemos hablado importance of que estamos hablando collaboration de because we diferentes are fajas meeting as a horarias, global pero nuestro village, as we encuentro like es to un call it. encuentro At locally, global, we have pero a decided to nivel meet as local hemos a decidido local encontrar financial sector ingresar players también to make sure that encuentros in terms of con los bringing the actores financial locales sector, we en el are doing sector these efforts collaboratively financiero
para hacerlo de forma colaborativa a través de nuestro grupo de trabajo que une tres sectores, la banca, los seguros y la tercera institución, y también el Ministerio de Finanzas, de la economía verde y los recursos naturales. Una de las cosas que hemos podido lograr es demostrar el impacto que este tipo de colaboración a través de los bonos verdes hemos podido emitir la primera serie de verdes bonos en Zambia a través de una de las campañas privadas, 250 millones de dólares. Pero para nuestro mercado, esto significó que hemos visto que es posible tener este instrumento a nivel local que puede llevarnos a los resultados sostenibles. Tenemos mucho interés que han expresado los actores en términos de emitir los bonos verdes y otros instrumentos de financiamiento sostenible. También me gustaría destacar el rol del desarrollo, del programa de desarrollo de la ONU, que nos ha apoyado en muchos aspectos, y una de las cosas que estamos haciendo es el desarrollo de la estrategia de finanzas verdes para entender cómo nosotros, como nación, podemos movilizar los recursos financieros que van a estar dirigidos al asegurarnos de que los servicios financieros de Zambia vayan en esta dirección. Y también hemos establecido el marco de informes para asegurarnos de que como jurisdicción podemos asesorar el nivel de eficacia de las soluciones verdes en aras de la biodiversidad. Espero que he podido contextualizar la cuestión de lo importante que es la biodiversidad para nuestro país, lo importante que es la colaboración entre diferentes actores, es asegurarnos de que puedan expresar su opinión. Me gustaría escuchar las perspectivas de diferentes ponentes y compartir ideas de cómo llegaríamos al objetivo 19 en aras de la biopreservación. Muchas Thank you gracias. so much, Muchas Norbert, gracias. and indeed you provide a Y great background en and realidad el context and contexto ha also sido very muy practical práctico y examples muy on what is interesante, Zambia y doing son to cleaning ejemplos its que nos financial vienen de system. Zambia en la cuestión de I su would sistema so financiero, y now con eso we me already starting gustaría, to ya dive hemos empezado from a what was our goal, the em- target 19, and de reach this enfocar en la cuestión biodiversity bonus del goal. objetivo And now 19, y we will ahora continue to vamos a deep dive into continuar, the how. So llegar más I profundo de would esta like to cuestión, invite y con eso me gustaría the floor invitar to y Ashley dar pie a Kampai. Ashley She's Kampai, the la Director directora of de Innovative Finanzas Finance, Innovativas Forests and para Climate Bosques y at the Clima Wildlife de la Conservation Sociedad de Society. Conservación And de Vida she will Salvaje. give a presentation on innovative Ahora finance va a for primary presentarnos forest las finanzas conservation innovativas using para high quality preservación as a practical de bosques de alta Great, integridad, thank como you. caso de Thanks, práctica. Erica. Gracias. Great, next slide. Muy bien, podemos ver Well, wonderful. Thank you so el much siguiente. for the introduction. Muchas I'm gracias thrilled por and la super grateful to be introducción. here Estoy to muy share with agradecida de you estar about the aquí, HIFOR initiative. intercambiar HIFOR stands for la High Integrity iniciativa, las Forest Investment ideas. Initiative. HIFOR es As una he mentioned, I'm the iniciativa de Director of Innovative inversión Finance y at the yo Wildlife soy la Conservation directora Society. de Next slide, please. la sociedad I'm just going to spend de the first few minutes giving you a bit of a casas background on y HIFOR, what bosques, y it is, why también it exists, and then plan quiero to spend the hablar de por majority of qué my HIFOR time speaking existe about aquí, y the luego un par market-based de minutos voy mechanism a and dar para challenges, explicar el scaling, mecanismo etc. de HIFOR y So we are los focused retos on nuestros. high-integrity tropical forests. If you think about the Ahora tropical forest nosotros space, I kind of see estamos it in three concentrados en los buckets. One bosques is this de area alta where, integridad. ¿Qué it's already been significa? Que hay deforested and you're focused on tres restoration. tipos de cosas. The Hay second is this avoided los bosques deforestation que sort of red pill están space. And then the third are these renovándose, hay bosques large que están impact sufriendo tropical por forests deforestación, that y have hay los high bosques levels of tropicales biodiversity and are
que tienen biodiversidad alta y nosotros nos enfocamos en ello. Y miramos alrededor del mundo, podemos encontrar las zonas donde existen los bosques tropicales. Habitualmente es Amazonia y África y la Asia del Sur. Y cuando hablamos de integridad, quiero hablar de la integridad del bosque mismo y también de biodiversidad. La iniciativa Hype4 apareció hace unos años y queríamos escalar finanzas para proteger los bosques tropicales. Queríamos encontrar financiamiento para estos tipos que fue escasa, que no fue el enfoque de protección y nosotros fuimos muy concentrados en cómo atraer financiación para los que trabajan ahí y para promover la importancia de los bosques y las comunidades locales indígenas. Para entender el marco de Hyper. Hyper es entre el clima y la biodiversidad. La verdad es que es un instrumento financiero, no es una compensación, no es para evitar deforestación, no es un proyecto de añadir algo. Tiene que ver con inversión. Habitualmente tenemos dos tipos de enfoques, la administración y a la financiación. Y nosotros lo vemos. No tenemos que añadir integridad, sino preservarla. Entonces, los componentes de enfoque en Hype4 son tres. Primero es metodología para Hype4. Creamos los estándares en lenguas diferentes con expertos de áreas diferentes para entender cómo escalar este proyecto. Es muy importante para entenderlo. Segundo es proyectos. Tenemos un par de proyectos iniciales que fueron los proyectos pilotos que continuamos y queremos escalar. Y el tercero, que tiene que ver con mi trabajo especialmente, es cómo aumentar financiamiento para los proyectos. Entonces, nosotros concentramos en la financiación, creamos la unidad Hype4, que tiene que ver con mantenimiento de los bosques de alta integridad. Hay muchas unidades y creo que funciona muy bien y nos ayuda a mantener la integridad de los bosques tropicales. Cuando hablamos de unidades y comprar o vender esas unidades, tenemos que recordar qué significa para el sector privado. Y aquí están reclamaciones posibles en qué pensamos cuando lo planeábamos. Entonces, esto también consideramos en los términos de biodiversidad y conservación. Y claro, que queremos preservar el suelo, que es una métrica bastante de alta importancia, y queremos ayudar a la popularidad y comunidades locales. Cuando pensamos de mecanismos financieros, yo tardé 18 meses hablando con diferentes actores, instituciones nacionales y sector privado para entender qué significa para el mercado de bonos y para entender qué significa para los organismos privados. Entonces, queríamos crear el mecanismo viable para nuestro proyecto. Entonces, nuestra idea es crear dos tipos de bonos. Entonces, uno de ellos es de resultado
que son para los clientes que son filántropos, por ejemplo, lo organizamos en Brasil, en Bali y en el Parque Nacional de la República de Congo. Y cuando pensamos de organizar los KPIs para estas unidades, nosotros enfocamos en el riesgo y a la oportunidad del resultado. Entonces, fueron creados por los resultados de los bonos. Entonces, cuando ah, compras un bono, vas a tener algo detrás de ese bono, un resultado, algo tangible. Y a mí me parece que es importante y también hay que pensar cómo usarlo. Una de las preguntas importantes son los actores y los participantes. Aquí están instituciones con cuales trabajamos, con bancos multilaterales, privados, gobiernos, organizaciones no nacionales y las comunidades indígenas y locales. Es muy importante atraer a todos esos participantes en nuestros proyectos. Aquí estamos hoy. Como he mencionado, tenemos dos tipos de bonos de resultados que van a ser emitidos por los bancos multilaterales. Vamos a solidify los pagos para ambos bonos, pero la pregunta es cómo ir de ahí, como el Microsoft lo hizo, sí, que fueron los primeros en las unidades de carbón. ¿Cómo organizar algo parecido, pero para escalarlo luego y crear el espacio a donde van a venir las compañías, los negocios, las empresas? Entonces, aquí están los factores claves. Yo trabajo en esto durante los últimos 18 meses, hablando con los bancos multilaterales, gobiernos, instituciones no gubernamentales, y yo entendí que hay que trabajar con todos, hay que hablar con todos que trabajan en la zona, con las comunidades locales, hay que tener oficinas regionales y oficinas globales. Entonces, si tenemos las instituciones diversas trabajando con nosotros, podemos crear algo más eficaz. Claro que hay desafíos, muchos, es un proyecto nuevo. Los corporativos ahora están enfocados en la cadena de valor y es un desafío porque los resultados no son tangibles y los bosques están lejos de estos corporativos. Pero cuando hablamos de agua, por ejemplo, agua potable, si vemos las políticas de Amazonia, por ejemplo, entendemos que es crítico y es importante mostrar que el mantenimiento de los bosques lo va a afectar. Tenemos que tener la ciencia para mostrar a los corporativos, a las empresas, ellos van a evaluarlo. Sí, sí, por ejemplo, perdemos 10% de los bosques, ¿cómo va a afectar a su negocio? Es un factor clave. Otra cosa que quiero mencionar aquí es el mercado es nuevo y nuestra visión, nuestra idea es que cuando escalamos, cuando hacemos más grande, va a crear un mercado nuevo de los bonos verdes y espero que vamos a alinear con la política que se está desarrollando ahora y vamos a crear una organización que incluirá otros proyectos. Pero para eso tenemos que tener éxito con esto, pero no tengan miedo para preguntar cosas, para pedir ayuda. Yo siempre lo hago y mucha gente me ayuda y fue una experiencia increíble. Y una de las lecciones que he aprendido es que nosotros podemos analizar los bonos verdes, los bonos de desarrollo sostenible. Hay mecanismos existentes que podemos usar. No hay
crear algo complejo y nuevo. Hay que trabajar con instituciones financieras donde estén y basar nuestros mecanismos en ello. Y el último slide de replicability y scalability. Como he mencionado, ahora estamos moviendo de la creación de algo nuevo a un estándar estable. Tenemos que crear un nuevo entendimiento y conocimiento de cómo escalarlo, cómo ah, mover. Tenemos que trabajar para ello con los colaboradores diferentes y con los locales que pueden ayudarnos con los proyectos. Y cuando hablamos de finanzas, uno de los factores claves de aumentarlo ah, para que pareciera a una institución financiera es creación de un espacio donde se pudiera comprar y vender esas unidades de HIFOR y estandarizar los créditos del mercado de biodiversidad. La pregunta es si podemos hacerlo. A mí me preguntan mucho de ello y yo creo que sí, que es posible y podemos usar nuestra experiencia para otros ecosistemas. Muchas gracias por la oportunidad de participar en ese webinar y aquí están unos de los Thank you so puntos much. y estoy To me, preparada actually, a this was responder a very preguntas. interesting, very interesting, and Muchas also I gracias. think Es un proyecto inspiring muy for many of the interesante e participants. inspirador para So muchos de I participantes. won't comment on anything because A we mí, have many bueno, yo speakers ahead, no puedo but please, comentar if you nada have porque tenemos questions, please don't muchos put your mind ponentes because más, we will pero have a Q&A si session at alguien the end, quiere comentar o and you can preguntar algo, also post vamos a your tener questions in una the chat, sesión de and we preguntas will después discuss de them todas las later, but ponencias also y maybe answer se while puede poner las we preguntas en go el with chat the next presentations. y luego So vamos now I would a responder esas like preguntas to más hand tarde. it over Ahora voy a to two dar other speakers that la palabra a joined dos us today. ponentes We juntos. have Dria Burbank, Tenemos Drea CEO Burbank, of que es Savimbo, la directora general de who will be Savimbo, talking about quien va a hablar Savimbo pools with del caso de credit Savimbo, and habitat de banking. créditos de And also biodiversidad y el we are very banking lucky to de have hábitat. Fernando Lezama, Y who is at con nosotros ITALA, también now está in Fernando Diffuse, Lezama, que the está member and also the co-founder de of la comunidad Savimbo. indígena y también es So the cofundador floor de is Savimbo. yours, and Entonces for ahora participants, just a ustedes tienen la reminder, palabra y if para you los want to participantes, change si translation, quieren just click on the cambiar icon la that you interpretación, want to se puede switch. hacer con el Please, botón Dria. Thanks. We're happy to be here presenting from debajo de Savimbo. su So pantalla. Savimbo is how to save our Gracias. planet, not what you Savimbo should have saved that es planet, un or why didn't you proyecto save that nuevo planet, or that person isn't saving our planet, but step para, by step bueno, instructions no es from solo indigenous para people and salvar local el planeta y communities on hablar de exactly eso, how to do es it. para Next. dar la We oportunidad always make a the los joke that indígenas Savimbo is para like if salvar indigenous a peoples and su solar punk had a tierra. baby. And so it's the most ancient Los, ideas of how two humans interact with nature in los harmony pueblos indígenas with the most saben modern cómo tools and the convivir con technological tools of the naturaleza future. y And that's usando what Savimbo is. este Next. conocimiento, bueno, creamos Savimbo. Savimbo was founded by three people. So Aquí I'm an estamos ND los tres technologist from cofundadores. the hotbed of Soy Silicon Andy Valley. Technologist Johnny is a Jaguar tracker who was trained by Estados World Unidos. Wildlife Fund and Johnny then went independent. And trabajaba Fernando con is an indigenous shaman and negotiator WWF from worked y across the Fernando Amazon Lezama for over 20 years. Next. trabajaba con Amazon, We also work with an independent panel como of Amazonia indigenous durante friends. 20 años. Right now it's También about tenemos 99 members amigos from 25 indígenas, countries and 55 nations tenemos who give us accounting 99 and a lot of líderes advice indígenas and de do technical 25 co-design on all of países our diferentes projects and que economic participan en and nuestros scientific proyectos solutions. Next. para crear soluciones científicos. We're just going to address 3 points here. So Ahora first we're going to vamos a talk dar about what we 3 came up with puntos as a aquí. structure of our Primero, la biodiversity credit descripción de mechanism. nuestro mecanismo de Next. créditos de biodiversidad. So we started our project in this Entonces, patch of the Colombian Amazon. It's a empezamos high-for aquí forest. We're on en the esta border of zona the de tropical Amazonia Andean biodiversity colombiana. hotspot.
fue un hotspot de biodiversidad y como en Brasil también tiene muchos bosques interesantes y primarios, pero también había una popularidad local que nos ayudaba, que ya trabajaba con preservar biodiversidad. Aquí está 25% de carbón de suelos y 10% de biodiversidad. Si destruimos esos bosques, vamos a perder nuestro planeta. Entonces, nosotros queremos evitar deforestación aquí. No queremos solo salvar los bosques. Usamos $99,000 para hacerlo ya el año pasado. Nuestro modelo de negocio ahora tiene que ver con pagar a la gente correcta, biodiversidad, carbón, árboles y agua es importante, con agrobiodiversidad y ecoturismo. Aquí está nuestro proyecto de biodiversidad. Tenemos el primer metodología en el mundo para el especie indicador. Aquí están representados Our initial pilot project merges collective 18 land ownership, pueblos individual indígenas land ownership, small farmers. los- And so colectivamente y next, individualmente we certify with Ser Carbono en and la ICR. mayoría de Next los slide. suelos. Our unit is very similar to the HIFOR Nuestra unit. It's a unidad little bit more granular in parece time. mucho So it's a one otras month unidades. instead of Es 10 years. un mes en vez de Lessons learned next. 10 años. Y aquí están Three lo economic que lessons that aprendimos. we need to talk about. So the first thing Primero, indigenous people want no es strings que la attached on gente their economic indígena next. no That quiere they don't want to sell their land conectarse, rights to their no the quieren land, their rights to perder the trees, su their rights to suelo, no biodiversity, or their quieren project tener ethics rights are los not for derechos sale. a They don't want su any economic rights. territorio, no quiere colonialismo territorial. They also have the right to ongoing consent. También So that's tienen 40 years derecho you're under a your carbon contract that you see on consentir. the market all the time. Actually, Y don't tenemos want to take contratos land. They can ahora cancel them anytime. So it doesn't work for the Western de world las or the compañías indigenous grandes world. que Next no slide. tienen contratos con la gente indígena de la zona, Last thing, entonces and podemos sorry, next, cancelarles. 2 more. Y dos más, por favor. Next slide. There we go. Last thing is mango Aquí versus está. tree. So we say this Y all el the time. último Indigenous es mango people are super happy selling contra mangoes in the open árboles. market. They don't want to sell the trees La that produce gente the mangoes. And quiere that's the simple vender math mangos, of no all the time quieren when we're talking to people. perder los Distinguish árboles que economic los colonialism and producen. investment Entonces, from great otra trade. vez hablamos de Next slide. colonialismo, sí, que los productos I'm going to de... pass it off. I'm going to pass it off to Fernando. Ahora voy a dar la palabra a Fernando, así que, bueno, muy rápido, quiero hablar de replicability internacional. Aquí están los proyectos diferentes. Tenemos diferentes proyectos en Ecuador. Cuando hablamos de la unidad, es que movemos muy rápidamente, porque conservación y restauración de biosistemas aparece así y trabaja también para las métricas de impacto. Se puede ver aquí y también trabaja para evitar impacto. Podemos financiar sin impacto. Y aquí voy a dar la palabra a Fernando. Por favor, compruebe que tiene el canal en inglés. Sí, muy buenas para todos. Mi nombre es Fernando, cofundador de Sabimbo. Sabimbo es una empresa que tiene historia, ¿no? Es conformada con pensamiento indígena, con las comunidades indígenas, conciencia indígena, para atender todas las soluciones desde los territorios, desde las comunidades locales e indígenas. Y entonces así, digamos, se ha hecho, digamos, como un gran trabajo con esta metodología que se puede replicar muy fácilmente, ¿no? En cualquier país. Hemos estado en Panamá con los Embera de Panamá, los Guaunán, varios compañeros en Ecuador, los Cofanes, también parte, digamos, de la Amazonía en Brasil, y también estamos trabajando en Bolivia. Es un mecanismo que se hizo, digamos, para trabajar con todo lo que tiene que ver con temas de biodiversidad, para poder aportar, digamos, a la humanidad, al planeta, el tema de conservación.
Eso es como la metodología más precisa que nosotros creemos, digamos, desde los territorios, hablando con muchos líderes indígenas y también con líderes campesinos, que ellos creen que es la manera, digamos, de poder de entrar al mercado de biodiversidad, que los recursos lleguen directamente a las comunidades. Entonces ahí hay algo que se hizo, que Sabimbo construyó, que se llama Capital, que es un sistema de pagos para que el dinero no se pierda, porque nosotros creemos que ese es el problema, digamos, de la financiación, que el dinero no llega donde tiene que llegar, sino se va todo en burocracia, papeles, todo se vuelve como espuma en las ciudades, digamos, se vuelve, digamos, como en las ciudades cogen el dinero y nunca llega a los territorios, sino siempre llegan unos programas que no benefician, digamos, a los campesinos y eso es lo que nos obligan, digamos, nosotros y a los indígenas, pues, a tener una forma de subsistir y acabar, digamos, con lo que es como los recursos naturales por la subsistencia, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, que se creó y se ha planteado, digamos, ha sido, digamos, como un modelo perfecto para la conservación en las comunidades y las personas pueden trabajar, digamos, en el territorio, porque nosotros creemos que la tecnología puede ahorrarnos una cantidad, digamos, de, por ejemplo, montar en las ciudades oficinas o una cantidad de logística que se requiere. Yo creo que hoy en día con la tecnología se puede, digamos, trabajar directamente y se puede ver la trazabilidad de lo que es pues los recursos, ¿no? Entonces, en eso es lo que le estamos apostando nosotros y también pues es importante lo que hace Sabimbo, digamos, porque, por ejemplo, Sabimbo está enfocado también no solamente en la pérdida de biodiversidad, sino también en lo que ya casi no tenemos. Por ejemplo, en la selva tenemos un árbol que se llama espingo, que está en vía de extinción y nosotros con las comunidades hemos identificado, con científicos también se trabaja, digamos, con los datos indígenas y también es otro punto que se debe trabajar, es como guardar los datos indígenas, que haya soberanía de datos y todo lo que tiene que ver en el empoderamiento de las culturas de los pueblos milenarios, porque pues para nosotros es importante la lengua indígena y también importante, digamos, como dejarle un buen planeta a las próximas generaciones. Ese es como el lema de vida de las comunidades, pero también algo muy importante que yo creo que no se toca, digamos, en los espacios, es que la humanidad debe dar derechos a la naturaleza. Es algo muy importante que la naturaleza también tenga unos derechos. Muchas gracias. Great. Yeah, Thanks. you guys can follow us on Twitter, TikTok. There's more photos. Great. Yes, I'm sure our participants will be very Estoy seguro de interested que los in participantes following van a estar your work muy and interesados your en su activities. trabajo, sus And thank you actividades, so much y muchas for gracias sharing your por experience and compartir la also your direct experiencia involvement y por of su involucramiento indigenous leaders directo y and por involucrar local directamente a los communities líderes in indígenas your y projects. las comunidades There locales are en sus some proyectos. questions in the chat. Tenemos algunas Again, we will have preguntas a en el Q&A at chat the y end. vamos a tener una So sesión feel de free preguntas y to respuestas al final, answer así if que you would por like favor to respondan already. si quieren responder, pueden We can hacerlo now ya. go to Y ahora the next podemos dar speaker, pie al siguiente ponente, que será who is Oliver Oliver Waiters. Waiters. He's the head Es of nature el at líder de Standard Heritage of Chartered. Nature Standard And Chartered in y his presentation, he en su will focus on the presentación va a Bahamas Max enfocar Conservation los problemas Project de as a case de Bahamas Max study. Conservation Project And como he will un illustrate estudio the de caso potential of y that max en el solutions. potencial de And las before I give the soluciones, floor, just cómo se manifiesta en este a kind proyecto. Y antes me reminder, we gustaría recordar are doing live que interpretation, so disponemos de la please interpretación en speak vivo, así que slowly por so we can favor have our hablen interpretation. lento And para que yes, los Oliver, intérpretes the puedan floor is trabajar bien. yours. Entonces, So you Oliver, have usted tiene around la palabra 10 y minutes for tendrás un poco presenting. alrededor de Thank 10 you, minutos Oliver. para su presentación. Thank you very much. Gracias, Wonderful. muchas So please gracias. take us to hopefully the Sí, next slide, vamos. which will be something I'm familiar with. El slide Perfect. siguiente Thank you. van a First of all, just a gracias, gracias, really big muchas thank you gracias. to the Savimbo Primero me team gustaría agradecer for the al images that equipo you put de up here. Savivo por las For imágenes those of you that que are not nos aware, compartieron. Standard Chartered Si is a no global bank. saben, Saber Chat es For me, una sitting banca inside a global global bank, y yo trying trabajando to como parte de una mobilize banca
global, intentando movilizar las finanzas para la naturaleza. Yo sé que a veces nos olvidamos de para qué lo hacemos y cómo es la naturaleza. Entonces es siempre muy alentador de ver estas imágenes de Amazonia directamente. Nos recuerda por qué estamos haciendo este trabajo y para qué lo hacemos. Y como he mencionado, y sí, trabajo en el banco Standard Chartered, estamos basados en Londres, pero trabajamos en 53 países, así que a pesar de estar en Londres, podemos ver cómo funcionan los mercados emergentes, donde la biodiversidad está concentrada realmente, y para nosotros la natura es un enfoque muy importante. Y también me gustaría decir que también nos enfocamos abiertamente en el tema de los océanos, porque reconocemos que este es un sector que no recibe suficientes fondos y intervenciones necesarias. Pues la próxima diapositiva, y como ya ha hablado nuestro host, voy a hablar sobre el programa de conservación de deudas en las Bahamas, que fue finalizado en noviembre del año pasado, y realmente nos enorgullecemos de los resultados. Yo ya he citado a Ashley y yo creo que esto realmente resuena con algunos de los comentarios de Ashley. No necesitamos reinventar la rueda de los pasajeros, sino que podemos utilizar encontrar los instrumentos existentes, y eso es exactamente lo que hicimos cuando empezamos a utilizar los debt swaps, las conversiones de deuda. Los primeros de ellos fueron hechos a finales de los años 80. Originalmente eran los swaps bilaterales, deuda soberana a deuda soberana, que no se negociaba, y la idea del swap era que es un crédito, y cuando una parte de deuda se liquidaba por el acreedor en cambio de una especie de compromiso con la naturaleza. Y desde finales de los años 80 hemos visto una evolución muy importante de este instrumento, y voy a hablar sobre la escalabilidad y replicabilidad de este mecanismo, y esto lo voy a tocar al final. Pero antes me gustaría decir que reconozco que estamos hablando de una evolución de algo que surgió en los años 80, y esto ya de por sí evidencia la posibilidad de escalar y replicar este abordaje, y ya hemos visto cómo esto funciona y lo seguimos viendo. El debt swap de Bahamas, como he dicho, es un instrumento nuevo, no es muy nuevo. El abordaje es el siguiente: como un banco, nosotros hemos provenido 300 mil millones de dólares a la comunidad de Bahamas como crédito, que sí, tenemos mucha suerte de tener una institución con perspectivas muy importantes. Nature Conservancy, por ejemplo, que actuó como catalizador para que esto funcione, porque estaban involucrados en las negociaciones alrededor del proyecto. Esto fue muy importante para nosotros como una institución financiera, porque no debemos como banco opinar sobre la cuestión. Lo tienen que hacer las instituciones que son líderes en el tema de la conservación y escuchar su concepto. También es muy importante es este crédito de 3.000 millones de dólares que está apoyado por los proveedores de crédito, por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo, y 17 millones de Boulders Vision, que es una plataforma de impacto, y también 30 millones de dólares de Excel. Esto nos lleva a 300 millones de cobertura de nuestro crédito de 200 millones. ¿Por qué es importante? Es importante porque este paquete nos
permite realizarlo con una tasa de interés muy competitiva, tanto así que cuando lo comparamos con la tasa de interés actual, podemos utilizar 300.000 millones para comprar la deuda existente del gobierno que se caracteriza por una tasa de interés mucho más alta, y esto nos permite generar ahorros para el Commonwealth de Bahamas, para la comunidad de Bahamas. Y esto es una parte de un quid pro quo, digamos, entre los proveedores de crédito y aquí existe un acuerdo entre los gobiernos de la comunidad de Bahamas y que establece que los ahorros van a estar dirigidos a un fondo especial de conservación, y este fondo ya existe, es el Fondo de Áreas Protegidas de Bahamas, y estamos utilizando la estructura ya existente como este fondo, y esperemos que esta transacción generará alrededor de 125 millones de dólares estadounidenses de ahorro en sus 15 años de vida, y 140 millones de dólares estadounidenses que va a estar realizados en las áreas del fondo que he mencionado. Es el fondo de Trust, que tiene su propia estructura de gobernanza con representantes de los gobiernos, de los grupos de seguridad civil y de la banca. Estos 140 millones de dólares después van a ser dirigidos a una serie de intervenciones de conservación relacionadas con la conservación marina y de océanos. Muy importante es que responder la cuestión cómo utilizar este dinero para que el gobierno de Bahamas pueda gestionar de manera eficiente el área que ya tiene una gran área de protección. Tenemos asegurar que se tratará no simplemente de proteger los barcos, sino que ellos tengan los fondos suficientes para gestionarlo de forma eficaz. También un paso muy importante es el plano especial de marinas. Estamos hablando de nación de islas, y esto quiere decir que están compitiendo por los recursos económicos, y este proceso, que es un proceso de asesoramiento, asegura de que todos los interesados en la economía pueden opinar en la alocación, el uso de esos recursos en el futuro. También, importantemente, para este contexto de Bahamas, es que han incluido un plano de gestión como parte de NDCs, y esto obviamente es el crítico en cuanto a la mitigación del cambio climático y también adaptación. Y claro, existen beneficios de estas intervenciones, lo que no es de extrañar para las especies y su diversidad y sus áreas de hábitat. Eso también es extremadamente importante. Tenemos que asegurar que estamos acomodando para las comunidades locales y sus canales existentes, y esto no puede entrar en conflicto con nuestros objetivos. Desde el punto de vista de la conservación, nos alientan los resultados: 300 millones de dólares, 125 millones de dólares en cash flow, y esto va a estar redirigidos al esfuerzo de la construcción de marinas. Algunas características clave de nuestra estructura: estamos hablando del primero fondo de conservación completa, y claro, vamos a replicar, escalar este esfuerzo cuando sea posible. También es la primera vez de que nuestra oficina va a estar involucrado en el instrumento de crédito. Creo que eso es un señal muy importante, que este tipo de actores pueden desempeñar un papel clave en este esfuerzo de créditos para generar cash flow para la conservación. ExxonExcel es la primera vez que hemos visto que una empresa privada de seguros se involucra activamente en este proyecto. Sinceramente,
se han hecho el reaseguramiento, pero esto es el reflejo de que la industria está integrándose cada vez más en el mercado de los swaps, y esto realmente, tal como lo vemos, es un apoyo muy importante para este abordaje, para enfrentarnos a las crisis que vemos en tantos mercados emergentes en cuanto a las deudas y el impacto del cambio climático. Y también, importantemente, para el contexto de las Bahamas en concreto, es que es la primera vez de que Bahamas se está integrándose en el paradigma de los seguros paramétricos. Esto quiere decir que para los Bahamas, si ellos se enfrentan con un evento climático impactante, van a tener un cierto nivel de protección relacionado con este evento, y seguros paramétricos va a darles un espacio para continuar a trabajar con su deuda, para no entrar en un estado de default de esta deuda. Protegemos los Bahamas, pero también protegemos a los inversores. Y finalmente, la integración que llamamos los compromisos SMART. Obviamente, históricamente nos hemos enfocando en la biodiversidad en las áreas de la producción marina, y también hemos pensado en cómo maximizar los impactos del cambio climático en estas áreas. La siguiente diapositiva, por favor. Muy rápidamente, la estructura. Como he mencionado, Standard Chartered va a $300 millones en crédito del gobierno de los Bahamas. Este crédito está apoyado en XXL y los programas de fortalecimiento de crédito. Esto nos permite ofrecer una tasa de interés muy competitiva, y después el gobierno utiliza lo que viene de este crédito para comprar su deuda existente, y estamos hablando de la deuda muy importante para maximizar el nivel de ahorro que puede ser generado a través de este proceso. Y después el gobierno se compromete con pagar a este fondo de conservación durante los 15 años de la existencia del mecanismo, y cada año el dinero que va a este fondo también va apoyado por un endowment, y dentro de unos 15 años este endowment va a funcionar si es que alcance los retornos esperados. Ahí podrá servir como un apoyo en el proyecto de la construcción de marina en Congo. También un principio de diseño muy importante de esta estructura es que tenemos asegurarnos de la permanencia del impacto al final de la vida del proyecto. En general, me enorgullece mucho de estar involucrados en este trabajo, pero al mismo tiempo, claro que esto no lo debemos al Banco Interamericano de Desarrollo, que fue crítico en todo lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a la replicabilidad y escalabilidad. Lo que necesitamos es más instrumentos de crédito, más bancos de desarrollo multilateral, para que puedan proveer garantías para catalizar este negocio. Y también muchas gracias al equipo de Builders Edition, y hemos visto que desempeña un papel crítico en catalizar este tipo de inversiones. Necesitamos más family offices trabajando en eso para replicar y escalar nuestro esfuerzo. Al mismo tiempo, muchas gracias a XXL por querer
es como una empresa privada de seguros también estar involucrado y espero que la competición va a llevar a muchas otras empresas de seguros involucrarse en el futuro. Entonces, en cuanto a el boost de créditos, es muy importante y he mencionado el rol del TNC, no podría realizarse sin el involucramiento del Fondo de Conservación, que es extremadamente importante si hablamos de compromisos con la naturaleza y el hecho de que nuestros socios de conservación, los que están monitoreando y opinando, no los podemos hacer nosotros como institución financiera. Necesitamos trabajar más con los expertos en la conservación para que sus proyectos florezcan. Creo que está muy claro que el interés de la comunidad de inversores en este tipo de activos está creciendo y estas transacciones van a ser revendidas a los inversores transaccionistas. Yo creo que la demanda ya existente va a continuar creciendo y también más importante de este esfuerzo es el deuda soberana. Estamos hablando aquí de la deuda comercial, pero los mismos soberanos son los guardianes, digamos, de este capital natural. Así que es extremadamente importante de que estos reconozcan la oportunidad. Claro, no puede ser igual en todos los países, no es universal, pero esperemos que podremos trabajar con los ministerios de finanzas y ministerios de medio ambiente. Creo que en muchos casos lo que hemos visto es que este trabajo ya ha creado mucha relación constructiva entre estos ministerios y me gustaría pensar que los co-beneficios que hemos creado a través de esta comprensión va más allá de estas transacciones y claro, me falta el tiempo y por eso voy a parar aquí y espero muchas sus preguntas. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias por esta presentación muy interesante y la perspectiva de conservar el paisaje marino, lo que es extremadamente importante. Entonces, me gustaría dar pie a nuestra siguiente ponente, que va a ser Fei Len, y trabaja con BFIM China, es el coordinador nacional BFIM China y en el programa de desarrollo de la ONU y va a enfocar en los pagamentos, en los servicios de pagamento de los ecosistemas. Va a tener alrededor de 10 minutos. Thank you, Aura, for your introduction. Gracias por la introducción. Voy a hablar de los pagos por los servicios ecosistémicos. China trabajó mucho con esto. En China, el pago de servicios ecosistémicos fue incluido en el marco de compensación igual. China tiene regulación de protección ambiental, incluyendo compensación y las políticas correspondientes. Son dos tipos, compensaciones verticales y horizontales. Y también fue creado aparte la financiación privada. El sistema de compensación fue creada en 1998
Cuando intentamos restaurar los prados y los bosques, intentando empujar compensación ambiental para y luego durante muchos años se aumentaba la compensación hasta 109 yuanes en 2023. Y aquí están los factores principales. Primero es que la compensación es sincronizada, integrada y categorizada. Eso significa que tenemos diferentes tipos de compensación que vamos a mostrarles más tarde. Luego, también queríamos extender el alcance de compensación a las zonas rurales. Y el segundo factor importante es que tenemos el mecanismo de incentivos y multas. Por ejemplo, el resultado de la alocación de los pagos y de los fondos está muy conectado con compensación y productividad. Quiero también hablar de dos tipos de mecanismos. Primero, cuando hablamos de ecocompensación vertical, básicamente es el mecanismo top-down que tiene que ver con los gobiernos nacionales que compensan el gobierno regional. Así, por ejemplo, tenemos que compensar por el uso de los prados o bosques y al mismo tiempo promovemos compensación para las zonas cultivadas, implementando los pagos transfer y también la protección política, restringiendo la construcción en estas zonas. Gracias a ello tenemos reservas naturales y los parques nacionales. Ecocompensación horizontal va a ser escrita más tarde, si tenemos tiempo. Básicamente tiene que ver con comunicación entre región, especialmente en diferentes partes del río, para proteger las zonas, por ejemplo, los que están arriba por el pasar del río, pueden ayudar a los pueblos que están en las zonas siguientes para proteger el agua y su suministro. De esta manera, en 2012, hicimos la calidad de agua del lago Qiandao mejor, que fue del clase 3, ahora es de clase 2. Entonces, mantenemos el agua en este lago en este nivel hasta hoy día. Entonces, en diferentes regiones tenemos diferentes alcances de los planes de protección del medio ambiente. Tenemos diferentes métodos de los pagos y consideramos los estados de las zonas, el estado de desarrollo, el estado de biodiversidad y el coste del transfer del dinero. Y gracias a ello tenemos la capacidad de éxito y entendemos si es posible.
Los mismos mecanismos podemos transferir luego para otras zonas naturales. Sabemos de PS, que son los pagos para los servicios ecosistémicos. Estos pagos son voluntarios entre los que compran y los que venden los servicios ecosistémicos. Vemos que el mercado de compensación ecológica en China son similares a PS y aquí tenemos una explicación breve. Quiero decir aquí que en la regulación del país está puesto que tenemos que incluir los residentes de las zonas rurales en esos mecanismos para que beneficien de ello. Aquí está el caso de PS en el río Chinzhou de 2014 hasta 2019, intentando mejorar el nivel del agua en el río Yangtze en la zona de Chisui. El río Chisui es la única zona del río Yangtze que está moviendo y está flojando libremente y es la fuente de biodiversidad. También el alcohol más famoso de China, el alcohol Mao, tiene las zonas de producción en aquella zona porque el suministro de agua tiene el nivel altísimo y las bacterias ahí son los más fructíferos. Y también tiene que ver con la tradición y la cultura de creación de alcohol. El Ministerio de Ecología y el Medio Ambiente decidieron implementar nuevos proyectos en esta zona. Las compañías que trabajan ahí usando los servicios de agua tienen que adaptar las opciones del uso de agua más pone la pérdida de beneficios. Entonces tiene que sacrificar su producción para hacer el trabajo de protección de biodiversidad. Durante la investigación de este caso, nosotros con las partes interesadas pagamos el PS a las comunidades locales, introduciendo una organización no gubernamental para gestionar este proyecto. Y durante esta implementación de este proyecto, Maotai tenían que compensar a más de $71 millones para la comunidad y es un primer paso bastante bueno. Y hasta hoy día oímos las noticias relevantes que el mecanismo todavía está en función y la compañía estableció un fondo público de apoyo de la calidad del río. Entonces, es el caso muestra que cuando la compañía tiene la necesidad continua de agua de calidad y la comunidad que vive ahí también lo necesita, no podemos inventar algo. Entonces hay que considerar caso por caso. Aquí está lo que aprendimos. China tiene muchos indicadores cuando consideramos los proyectos. Tenemos muchos éxitos.
Yo quiero mostrarles, aquí está la información de PNUD. Queremos trabajar juntos con los gobiernos para mejorar el PS y asegurar el transfer fiscal para asegurar los resultados. Entonces, primero, indicadores son muy importantes para el transfer fiscal eficaz y también el pago de PS. Tenemos que considerar biodiversidad, la calidad de agua y otras cosas, pero el indicador de biodiversidad tiene que ser más importante en el futuro. Luego, la eficiencia y eficacia de este proyecto tiene que ser evaluado. El tercero es que tenemos que tener los indicadores desarrollados cuando planeamos la implementación del proyecto y preparamos los informes. Tenemos que entender que sin implementación calitativa podemos perder la biodiversidad e impactar las zonas en la manera dañina. Luego tenemos que ser flexible y adaptar a las condiciones de la zona. Tenemos que tener el enfoque sistemático e integrado. También tenemos que consultar los pueblos indígenas y comunidades locales. En China también tenemos muchas minorías a quien tenemos que consultar y tenemos que ah, dar paso a las organizaciones no gubernamentales en las zonas que tienen que ser mejorados y queremos trabajar con los gobiernos locales y regionales para generar más casos en el futuro. Espero trabajo Thank con you so ustedes. much, Gracias. Faye, really for sharing Muchas the gracias, examples, Faye, sharing lessons por learned. This is always su very ejemplo, por precious. el And caso also y next a step lo que for aprendieron action. es muy importante So también. with this Y last la presentation, visión del I think futuro también es importante. we can Y go para ahead with concluir, the live quiero Q&A session. am, So we have empezar la sesión de receiving some preguntas. questions in the Hemos chat recibido algunas preguntas en el we chat. have noted down. Thanks also to the support of Y MyCredits. gracias a But mis I would colegas like to ask the les participants ponemos if en notas, pero ahora there is quiero anyone preguntar a who los would maybe participantes. like to Puede take the ser que floor alguien and ask quiere hacerlo questions directly. You can directamente, hablar raise your en hand. el micrófono. Se puede Otherwise, levantar la mano. I would maybe start with the En first otro caso, question. puedo empezar con el primer I think there's caso, not, sorry, from the con la chat. primera pregunta en This el was chat. for Ashley. Y viene, es para So there's this Ashley question y from la RDT pregunta viene Ploa, de RDT who Ploa, asked what's que the appetite pregunta demand for cuál es la demanda high que for existe units at the para las moment. unidades de que he hablado. And by the way, also thanks Y for already a propósito, thanks muchas Gisela for gracias already por answering to many of the responder a questions algunas de I've las seen preguntas already que ya answered in the estaban chat. en el chat, porque he visto Sure. que Most of my answers ya I se actually han don't know. respuesto las preguntas. But Sí, la mayoría de yeah, mis so I respuestas think ya no sé, you no know the sé qué way son las that we respuestas, should think about pero this is de that todas the formas pipeline unit lo doesn't actually need to pensábamos make a de difference. la siguiente manera. Por I think ahora, that the la best way unidad to no do that existe. is take a Queremos step que back, exista y look at cómo lo how we hacemos es create ver value and create success cómo in hemos distributed risk creado el applications. valor That's been, I think, gracias a so nuestro far a really mecanismo. good way Creo forward. We've que had some activamente lo financial hemos alcanzado institutions buenos that we've had resultados junto conversations with con of las a instituciones financieras multitude, con and las I cuales think that hemos they're very hablado. excited now Son about the muchos y opportunity creo to que nos think gusta esta about, again, oportunidad utilizing these de outcome bonds. We've seen utilizar it with los rhinos, we've seen bonos, other types of hemos species visto bonds, but de then like bonos how de innovative and rinocerontes y innovative, diferentes right? By using a especies, high frequency pero unit with the data. So I utilizando think las that's a great unidades es opportunity. una That's some oportunidad good support from the muy multilateral. So I importante feel like we're in para a good las situation with instituciones that sort of multilaterales. first Creo piece. que estamos That en next una buena step will be situación. growth on El that and paso actually scaling it and siguiente adopting it is hacia escalarlo, I've had some good eso sí que es difícil, conversations que he with llevado a cabo companies unas that have condiciones big dependence on water, buenas con that las have a big compañías que, por dependence ejemplo, on, dependen like I mucho mentioned del earlier, on water
agua, o las regulaciones de agua, etcétera, y ellos entienden la importancia y tienen datos científicos. Claro, puede ser que les falte los datos científicos, pero no sé si es posible recoger todos los datos necesarios para las operaciones que no solo dependen de estas áreas, sino también quieren lograrse de su posición. Ellos existen y el mercado de créditos les interesa mucho. Ellos están involucrándose activamente. Creo que este apetito va a continuar creciendo con la llegada de nuevos datos. Yo creo que la información va a ser modificada muy rápidamente. Muchas gracias por este comentario. Y en cuanto a la escalabilidad, eso es siempre es lo más importante, cómo escalar las cosas y hacerlas replicables. Con esto me gustaría preguntar la siguiente pregunta que venía de nuestro chat, que es para Dria o para Fernando. Elizabeth Ferti pregunta, ¿cómo nos aseguramos de que a través de este mecanismo de financiamiento no existe ningún daño generado a las comunidades indígenas? El daño, sí. La deuda no se genera para las comunidades indígenas. La deuda, que esto genera deuda para las comunidades indígenas. Pues utilizamos lo mismo. Nuestro crédito está basado en los resultados. Nosotros solo vendemos los resultados de los créditos y trabajamos con los commodities. Es como un mango que puedes transportar a través de las fronteras, puedes vender y revender y después ellos ya no puedes perderlo. Y también utilizamos el mecanismo sin compromiso, pero esencialmente se trata de que puedes utilizar el financiamiento tanto público como privado, pero sin compromiso. Y hemos creado nuestro mecanismo para que sea lo más simple y adaptable posible. Estamos hablando de 3 años. Para nosotros son 2 años, $10,000 y van a recibir el crédito durante 6 meses. Esto ha sido posible gracias a un activismo científico muy importante. Gracias por responder a esta pregunta y ahora voy a analizar rápidamente para asegurarnos de que hemos cubierto todas las preguntas. Había otra pregunta para Oliver, esta vez que viene de Walter, que nos pregunta si es posible saber el análisis de coste y beneficios de las inversiones, si se han llevado a cabo y la efectividad de los costes de esas intervenciones de las que ha hablado usted. Oliver, no le podemos escuchar. No estoy seguro del contexto de la intervención. Si estás hablando de $124 millones que van a estar dirigidos a los esfuerzos de la Función Marina o del valor total de la transición. Este análisis está reflejado más o menos en los ingresos generados para el gobierno de la comunidad de Bahamas. Ellos entienden enseguida que desde la perspectiva económica el capital tiene un costo más bajo porque su paquete es una locomotora clave para estos ahorros. Desde el punto de perspectiva puramente económica, ellos generan ahorros para el gobierno de las Bahamas. Ya existía un fondo antes y en este caso ya existía la infraestructura para este financiamiento para el gobierno, así que no surge ningún coste adicional a través de nuestro proyecto. En el caso de los Bahamas lo hemos visto como un modelo muy coste efectivo, porque antes había requerimientos de crear los fondos que no existía y esto claro se traducía en un coste adicional. En este caso se trataba del crédito que iba directamente del Charter Balance a Bahamas, así que es una tasa de interés
de Standard Chartered. En algunas de las transacciones se realiza un repaquetamiento y la carga va a los inversores institucionales, que a veces sí aumenta la tasa de interés un poco, pero es necesario solo a partir de capital muy grande. Si estamos hablando de la escalabilidad, ahí sí tenemos más de mil millones de dólares de la deuda, y si estamos hablando de este orden de cifras, claro que ya se involucran inversores institucionales. También entendemos que estos inversores necesitan activos naturales, así que se involucran activamente en las transacciones. En cuanto al análisis, en cuanto a las inversiones de conservación no lo sabemos, porque 240 mil millones de dólares se generarán durante estos 15 años de vida. Claro que está sujeto a un mecanismo de informes muy robusto, que claro que va a ser compartido con el público. Estamos hablando de un mecanismo muy transparente en cuanto a su impacto. Con eso termino. Muchas gracias, Oliver, por este comentario. Este comentario ha sido muy detallado y tenemos 2 minutos más y nos quedan algunas preguntas, pero voy a preguntar a Faye. Ya hemos cubierto casi todos los ponentes, pero Faye, si puedes ser breve, creo que con eso terminaremos. La pregunta va así. Y viene de Sórica, que pregunta: el caso de China ha mencionado el pago de los servicios. ¿Cómo monitorean estos servicios que raramente pueden ser expresados en términos económicos, como la provisión de agua, conservación de biodiversidad? Para eso utilizan alguna metodología especial. Si puede ser breve, se lo agradecería. A lo mejor al final vamos a compilar un documento de preguntas y respuestas, y si no hemos cubierto algunas preguntas, vamos a pasarlos a los speakers después de la presentación. Muchas gracias. En China están trabajando en el mecanismo de evaluación del desarrollo y del valor de los negocios, pero también es difícil, puede ser bastante difícil evaluar si es alto o bajo, depende del indicio de diversidad, es bastante objetivo y estamos en el proceso. China está desarrollando este tipo de mecanismos y metodologías para monitorar mejor servicios. Y a lo mejor puede existir la versión 2, como he mencionado, pero actualmente se está hablando solo de transferencias fiscales para apoyar el flor y para controlar el flow, controlar la polución del agua. Actualmente se está involucrando solo el gobierno. A lo mejor en el futuro podremos diversificar y proveer cifras más precisas. Muchas gracias, Faye. Creo que ha sido una conversación, una sesión muy alentadora. Creo que todos se han quedado con muchas preguntas porque hemos escuchado las historias tan inspiradoras, pero de todas formas con esto hemos llegado a la conclusión de nuestra sesión, y con eso me gustaría agradecerles a todos por su tiempo dedicado por la participación en el webinar de hoy, en el cual hemos explorado. No voy a poder cubrir
todo lo que hemos explorado, pero claro, la necesidad de movilizar los recursos financieros a través de los mecanismos innovadores para cerrar la brecha de finanzas. Hemos escuchado el caso de Zambia, los bonos de resultado y los créditos de biodiversidad en Colombia. Hemos escuchado de la conservación de deuda en el proyecto de conservación de deudas marinas, y FEI por fin nos habló sobre su ecosistema enfocada en la composición tanto horizontal como vertical. Creo que hemos sacado muchas experiencias interesantes en diferentes sectores, tanto gubernamentales y ministeriales como con el sector privado. Podemos utilizar los mecanismos existentes, haciéndolos más eficaces y costo eficaces, involucrando las comunidades locales, utilizando los abordajes integrales y sistémicos. Ha sido extremadamente inspirador e interesante. Estoy segura de que la audiencia también ha sido inspirada y bien informada sobre el siguiente paso, porque el objetivo final es proteger la naturaleza para que florezca. Y antes de concluir el encuentro, me gustaría volver a expresar el agradecimiento a Jeff por darnos la oportunidad de utilizar su plataforma y nuestras plataformas en el programa del desarrollo de la ONU, en el Green Finance Institute y el CBD Secretariat, por todo su esfuerzo invertido en este proyecto. Me gustaría recordar que la grabación y todos los documentos asociados con este webinar y con el webinar anterior está accesibles en la página web, y mi colega va a colocar el enlace al chat, así que no nos abandonen porque ya estamos organizando la siguiente sesión para el 21 de abril, enfocando el tema de las comunidades y el rol de las comunidades indígenas en la generación de recursos financieros. Y claro que compartiremos toda la información en cuanto esté lista. Al final de esta sesión van a recibir una pequeña encuesta muy breve, y claro que todo el feedback va a ser más que agradecido porque nos ayudará a responder a sus necesidades. Si no tienen ninguna preguntas, o si tienen algunas preguntas para los ponentes, por favor, les pueden mandar al email indicado ahora en la pantalla. Y finalmente, me gustaría decir que ya tenemos un objetivo, tenemos las medidas, y ahora toca trabajar juntos para ayudar a la naturaleza. Muchas gracias a los ponentes y a la audiencia. Muchas gracias. Bye. Gracias, adiós. Thank you. Thanks for having us. Gracias, gracias.